Antes de que Nueva York tuviera Wall Street, antes de que Londres presumiera de la City, hubo un lugar que casi nadie menciona cuando habla del origen del sistema que gobierna tu dinero hoy. Un pedazo de tierra ganado al mar, hundido bajo el nivel del agua, sin oro, sin imperio y sin rey. Ámsterdam, una ciudad que, sin grandes ejércitos ni coronas, inventó silenciosamente las reglas del juego financiero que hoy decide quién prospera y quién queda atrapado en la deuda. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Hace 400 años, Ámsterdam era una anomalía incómoda en una Europa dominada por monarquías absolutas. Mientras España, Francia o Inglaterra vivían bajo el mando de reyes, la República Holandesa funcionaba sin corona. No había palacio real ni linaje divino. Tampoco había minas de oro como en América Latina, ni vastos territorios conquistados a sangre y fuego. Lo que había era algo mucho más peligroso y más poderoso: confianza organizada. Los holandeses no construyeron su riqueza conquistando tierras, sino dominando distancias. Mientras otros levantaban murallas, ellos cavaban canales. Mientras otros reclutaban ejércitos, ellos cartografiaban océanos. Entendieron algo que siglos después seguiría vigente. El comercio no necesita imperios, necesita reglas claras y promesas creíbles. Cada barco que salía del puerto de Ámsterdam no transportaba solo especias, telas o azúcar. Transportaba contratos, pólizas de seguro, letras de cambio, papeles, promesas escritas que valían tanto como el oro, o más. En un mundo donde los reyes devaluaban monedas para financiar guerras, los mercaderes holandeses empezaron a confiar más en la tinta que en el metal. Ahí no nació el capitalismo como ideología. Nació como solución práctica a un problema muy concreto: cómo financiar viajes extremadamente caros y peligrosos cuando ninguna persona individual puede asumir el riesgo. Porque enviar un barco a Asia en el siglo XVII no era una inversión romántica, era una ruleta rusa con velas. En el año 1602, un grupo de comerciantes holandeses dio una respuesta radical a ese problema. Crearon la Verenigde Oostindische Compagnie, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. No fue solo una empresa, fue la primera corporación de capital abierto de la historia. El molde de todas las multinacionales que vendrían después. Hasta ese momento, las expediciones comerciales funcionaban como apuestas aisladas. Un pequeño grupo ponía dinero para un solo viaje. Si el barco regresaba, repartían beneficios. Si se hundía, lo perdían todo. Era especulación pura, pero limitada. La compañía holandesa cambió las reglas del juego. No se disolvía tras un viaje. Creó capital permanente. Cualquiera podía comprar acciones, pequeñas porciones de propiedad, y lo más revolucionario, podía venderlas a otros sin esperar al regreso del barco. Por primera vez en la historia humana, la riqueza se separó del trabajo directo. Ya no hacía falta navegar hasta Asia ni enfrentarse a tormentas o piratas. Bastaba con comprar un papel en Ámsterdam. El dinero empezó a ganar dinero por sí mismo. Las cifras fueron colosales. La compañía recaudó cantidades que hoy equivaldrían a miles de millones. Construyó un imperio comercial que se extendía desde África hasta Japón. Tenía ejércitos propios, acuñaba moneda, negociaba de igual a igual con reyes. Pero el verdadero invento no fue ese imperio, fue el mercado que nació a su alrededor. Las acciones empezaron a intercambiarse a diario. Frente a la bolsa de Ámsterdam, inversores se reunían para comprar y vender participaciones. Los precios subían y bajaban según rumores, resultados y miedos. Era caótico, visceral, humano. Era el nacimiento del mercado bursátil. Bajo la sombra de una iglesia, el valor del mundo moderno se fijaba en tiempo real. Los holandeses no hablaban de capitalismo, lo llamaban comercio. Pero la lógica ya estaba ahí: propiedad abstracta, valor transferible y un equilibrio frágil entre codicia y confianza. Mientras los reyes europeos subían impuestos para financiar guerras, los mercaderes holandeses levantaban capital para financiar viajes. Parece una diferencia menor, pero cambió el mundo. Los impuestos se sostienen con obediencia, el capital se sostiene con fe, y la fe viaja mucho más lejos. El siglo XVII fue la edad de oro holandesa. Ámsterdam se convirtió en la ciudad más rica del planeta. Su puerto era un bosque de mástiles. Sus almacenes rebosaban mercancías exóticas, pero la verdadera riqueza no se veía. Estaba en los libros contables, números escritos a pluma. El comercio ya no se hacía con monedas, sino con crédito. Para gestionar esa complejidad, en 1609 se fundó el Banco de Ámsterdam, el primer banco central funcional de la historia. Antes de eso, Europa era un caos monetario. Cada ciudad acuñaba su moneda, casi todas recortadas, falsificadas o devaluadas. El banco solucionó el problema con una idea simple y revolucionaria: una unidad de cuenta confiable. Los comerciantes depositaban sus monedas, el banco las pesaba, verificaba y anotaba el valor en sus libros.
Ese dinero bancario, puramente contable, empezó a circular como si fuera oro. De hecho, se confiaba más en él que en el metal. Esa confianza permitió escalar el comercio a niveles nunca vistos. Gobiernos pidieron préstamos. Mercaderes de toda Europa abrieron cuentas. El dinero se volvió abstracto, como hoy el dinero digital. Con ese sistema, los holandeses no solo comerciaron bienes, comerciaron riesgo. Inventaron seguros marítimos, contratos a futuro, opciones sobre precios. En tabernas y cafés, la especulación se volvió una profesión. Apostaban al precio del trigo, al clima, a la llegada de barcos. Por primera vez, algunos se hicieron ricos no produciendo nada, sino anticipando movimientos. Y eso fue adictivo. La misma genialidad que creó el capitalismo produjo su primera gran ilusión. La idea de que la riqueza podía multiplicarse sin límite. En la década de 1630, esa ilusión se concentró en un objeto absurdo y perfecto para la historia económica. El tulipán, una flor importada del Imperio Otomano, se convirtió en símbolo de estatus. Bulbos raros se vendían por fortunas, se negociaban contratos de flores que ni siquiera habían brotado. En el punto máximo de la burbuja, un solo bulbo podía valer lo mismo que una casa junto a un canal. No era amor por las flores, era fe en que alguien pagaría más mañana. Hasta que un día alguien no lo hizo. El mercado colapsó, fortunas desaparecieron, comerciantes quebraron, y Ámsterdam, cuna del sistema financiero moderno, también inventó el primer crash. La diferencia con otras épocas es clave. No prohibieron la especulación, la estudiaron. Entendieron que los mercados no funcionan con matemáticas, sino con emociones, y que la emoción, como el mar que rodeaba su ciudad, nunca se puede controlar del todo. De ahí nació un capitalismo imperfecto, pero adaptativo, porque lo que Ámsterdam creó no fueron solo instituciones, fue una mentalidad, la idea de que el comercio podía reemplazar a la conquista, que el papel podía sobrevivir al oro, que la confianza podía diseñarse. Los mercaderes no querían cambiar el mundo, querían reducir riesgos, pero descubrieron algo mucho más peligroso, que la búsqueda de seguridad puede generar riesgos infinitos. 4 siglos después, seguimos atrapados en ese sistema. A finales del siglo XVII, Ámsterdam no solo era rica, era el Banco de Europa. Monarquías que despreciaban a los holandeses como simples comerciantes dependían ahora de su crédito. España financió guerras con dinero holandés. Francia comerciaba a través de intermediarios holandeses. Inglaterra, futura potencia naval, utilizó sus mercados para construir su flota. El orden antiguo se invirtió. Donde antes mandaban las espadas, ahora mandaban los balances. Los holandeses exportaron algo más valioso que especias, el plano del capitalismo. Pero otros aprendieron a escalarlo. Inglaterra observó con atención. En 1694, ahogada por deudas de guerra, copió el modelo casi línea por línea. Creó el Banco de Inglaterra y un mercado de deuda pública. La deuda dejó de ser una vergüenza y se convirtió en herramienta de poder. El capitalismo se volvió imperial. Pero hay una paradoja cruel en la historia del dinero. Todo imperio que domina el crédito acaba ahogado en él. Ámsterdam no fue la excepción. En el siglo XVIII, la república se estancó. El capital se concentró en instrumentos financieros, no en innovación. Los bancos prestaban al extranjero en lugar de invertir en casa. La ciudad pasó de motor comercial a rentista global. Cuando Napoleón invadió, el declive ya estaba escrito. La república cayó, pero su invento sobrevivió, porque los sistemas basados en creencias no necesitan territorios, solo necesitan que otros sigan creyendo. Londres heredó el modelo. Nueva York heredó Londres. Wall Street es descendiente directo de la bolsa holandesa. La Reserva Federal comparte ADN con el Banco de Ámsterdam. Los derivados, las burbujas, las crisis, incluso las criptomonedas, son ecos de aquel experimento del siglo XVII. Los errores también se repiten. El tulipán fue solo el primer borrador, la burbuja del Mar del Sur, el crack de 1929, la Gran Depresión, la burbuja tecnológica o la crisis inmobiliaria de 2008, el colapso cripto de 2022, distintos activos, misma psicología, euforia, apalancamiento, negación. Cada crisis no destruye el sistema, lo ajusta, lo refina. El capitalismo no está diseñado para evitar burbujas, está diseñado para sobrevivirlas. Monetiza sus propios fracasos. Y eso es lo que lo hace tan resistente y tan peligroso. Hay una capa más profunda. Cuando los holandeses convirtieron el comercio en cultura, también reescribieron la moral. En la Europa medieval, el lucro era pecado, la usura, delito, la especulación, herejía. Ellos transformaron el beneficio en virtud. La disciplina, el ahorro y la reinversión se volvieron valores morales. El éxito pasó de ser sobrevivir a acumular. El mercado de valores nació como un experimento moral.
La idea era repartir riesgos y beneficios, democratizar la riqueza. Pero la democracia financiera es frágil. Cuanta más gente participa, más emoción entra. Y la emoción es volatilidad. Por eso el sistema nunca se calma del todo. Ámsterdam no es solo historia, es advertencia. Cada centro financiero cree ser más listo que el anterior. Todos descubren que no lo son. Al final, el capitalismo no va de dinero, va de relatos, de creer que mañana será más grande que hoy, de confiar en que los números representan algo real, de pensar que el riesgo se puede domesticar. Los holandeses sabían que el mar no se conquista, solo se gestiona, por eso construyeron diques y trataron las finanzas igual, pero sabían que, cuando la marea sube demasiado, ninguna muralla aguanta. Hoy las mareas han vuelto. Deuda global récord. Mercados impulsados por especulación, no productividad. Dinero digital flotando sobre fe pura. Las herramientas son nuevas, la historia es la misma. El sistema creado para gestionar el riesgo se ha convertido en el mayor riesgo de todos, porque el capitalismo no es una máquina, es un espejo. Refleja ambición, miedo y deseo. Ámsterdam fue la primera ciudad que se atrevió a mirarse en él. 4 siglos después, seguimos mirando, convencidos de que esta vez será distinto. La historia no se repite, pero rima. Y si no la entiendes, te aplasta igual. Si esto cambió tu forma de ver el dinero, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.